El modelo divino. Sección 2. El modelo divino. Cuando fallan los líderes. Capítulo 6. Identificando la iglesia. El establecernos correctamente en nuestra comunidad significa que necesitamos identificar a las personas e instituciones a las que debemos respetar. También necesitamos identificar a los que están bajo nuestro cuidado para protegerlos y bendecirlos. La vida en la sociedad occidental ha eliminado muchos aspectos del modelo divino y ha enturbiado el sistema del canal para muchos. Aún así, la mayor parte de nosotros puede identificar dos cuerdas del cordón de 3 dobleces. Muchos podemos identificar a nuestros padres o guardianes desde la infancia y a las autoridades civiles en nuestras vidas, tales como el gobierno, la policía y los magistrados. Lo que no es fácil para muchos es identificar la autoridad de la iglesia en sus vidas. Como parte de 3 cordón de 3 dobleces, necesitamos identificar claramente a la iglesia para saber quiénes son las personas por las que debemos orar y a las que debemos dirigirnos y apelar. Recibimos bendiciones personales cuando nos alimentamos de la palabra de Dios individualmente y al seguir el modelo divino en nuestra familia y comunidad. Pero también hay una bendición que viene de la iglesia de Dios. La bendición que viene de la iglesia de Dios es la bendición que fue dada a Abraham, que encontramos en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 2 al 3. Leemos. Y haré de ti una grande nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serás bendita, o serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Los hijos de Israel fueron los beneficiarios de las promesas de Dios, incluyendo los pactos. La parte más vital de este pacto incluía, leemos en Hebreos capítulo 8, versículo 9 al 11. Veamos allí. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré en la casa o con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Por favor, observe que este pacto fue hecho con la casa de Israel. Es de suma importancia comprender que cuando Israel como nación dejó de ser el canal de bendición de Dios, la promesa hecha a Abraham fue transferida a la iglesia cristiana. Leamos en el libro de Gálatas capítulo 3, 16 y versículo 29. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Sabemos que la iglesia de Dios, bajo el liderazgo de los apóstoles, se extendió rápidamente por todo el mundo, pero pronto cayó bajo una intensa persecución.
Esto condujo a la iglesia al desierto, donde fue protegida por Dios durante 1260 años. Leemos esto en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía lugar preparada por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Al final de 1260 años, el remanente del pueblo de Dios salió a proclamar el mensaje de la hora del juicio. Este grupo es identificado como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 12:17 dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es de suma importancia recordar que este canal de bendición proviene de Abraham. Por lo tanto, es primordial que examinemos de cerca los principios fundamentales de su sistema de adoración, el cual nos ayudará a identificar quiénes son los verdaderos descendientes espirituales de Abraham. Esto presentamos en más detalle estos principios en el capítulo 11 de la serie Un Asunto Vital. Allí usted podrá ver con más detalles. Pero para el objetivo de esta serie, proveemos simplemente el resumen tal como está reflejado primero en Abraham y luego en Israel. Veamos en este cuadro: Abraham e Israel. 1. Abraham, estructura familiar. En Israel, como vemos, el quinto mandamiento restaura la estructura familiar. La liberación de la esclavitud dio a las familias más tiempo para estar juntos. La herencia se determina según la genealogía familiar. En el caso de Abraham, eran moradores rurales nómadas. En la restauración de Israel, Israel retornó a vivir en un ambiente rural y al vivir en tiendas en el desierto. En el caso de Abraham, la identidad mediante la bendición paternal. En caso de Israel, Dios promete bendecir a Israel si es fiel. El quinto mandamiento con relación a los padres restaura el canal de bendición familiar. El caso de Abraham, los principios que él tiene en el cuarto es la observancia del sábado y los mandamientos. En Israel, Dios les dio los mandamientos en el monte Sinaí y les enseñó sobre el sábado a través de la recolección del maná. Quinto principio que tenía Abraham, creía en la muerte y la resurrección. De igual manera, en Israel, el cuarto mandamiento reveló a Dios como la única fuente de vida y el único que nos mantiene vivos. Sin Él no hay vida. Como sexto principio que encontramos acerca de Abraham, él creía en el Salvador como el humilde restaurador de vida, revelado en el Cordero inmolado. En el caso de Israel, se estableció un sistema de adoración completo en el santuario para revelar plenamente la obra del Salvador que ha de venir y su labor para enseñarnos sus mandamientos. En el caso de Abraham, su enfoque en adorar era lo invisible. De igual manera, en Israel fue restaurado el segundo mandamiento, que se enfoca en adorar lo invisible. Entendemos que la mujer que sale del desierto en Apocalipsis capítulo 12 es el surgimiento del movimiento adventista. La inspiración nos dice en varios lugares que el movimiento adventista está repitiendo lo que hizo Israel. Observemos cuidadosamente algunos de esos paralelos de Israel y la iglesia final como el movimiento adventista. 1. Entró a Egipto puro en la fe, pero con el tiempo cayó en apostasía. Entraron con gran conocimiento y salieron conociendo muy poco, un manojo de esclavos.
En relación con la iglesia apostólica comenzó fiel, pero después de un tiempo cayó en apostasía. Entraron en la Edad Media conociendo el poder del Evangelio. Salieron luchando para liberarse de las enseñanzas esclavizantes del romanismo. 2. El paralelo de Israel con la iglesia. Israel se mezcló con la idolatría, incluyendo la adoración de toros y becerros. Éxodo 32, 1 al 4. Allí está la cita. La iglesia cayó en idolatría cuando Constantino mezcló el paganismo con el cristianismo para la estabilidad del imperio romano. Poco después, la iglesia eliminó el segundo mandamiento que prohíbe la idolatría. Tercer paralelo de Israel con la iglesia. Con el fin de que Israel pudiera servir a Dios nuevamente en forma apropiada, tenían que separarse de los egipcios y así poder guardar los mandamientos. Y la iglesia, los verdaderos seguidores de Dios, tenían que separarse de las iglesias caídas para adorar a Dios en verdad y guardar sus mandamientos. Esto ocurrió durante la predicación del mensaje del primer y segundo ángel, desde a partir de 1840 a 1844. Otro paralelo que encontramos es que referente a Israel, Dios utilizó a Moisés como portavoz para instruir a los hijos de Israel en cuanto a la mejor forma de adorar apropiadamente a Dios. Moisés murió antes de que entraran a Canaán, pero Moisés escribió muchas instrucciones que los llevó a la tierra prometida. En relación a la iglesia, el paralelo es que Dios utilizó a Elena de White como su portavoz para instruir a la iglesia en cuanto a la mejor forma de adorar apropiadamente a Dios. Elena de White murió antes de que la venida de Cristo, pero escribió mucha instrucción que llevara a la iglesia de Dios a la Canaán celestial. Quinto paralelismo. En cuanto a Israel salió de Egipto, experimentó la maravilla del Mar Rojo y luego la amarga decepción en Mara. Poco después recibieron instrucción sobre los 10 mandamientos. En cuanto a la iglesia adventista salió de Babilonia o Egipto, experimentó la maravilla del clamor de medianoche y luego del chasco amargo de 1844. Pero después estudió y encontró la luz de los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Sexto paralelo. El sábado en Israel fue utilizada por Dios como prueba de lealtad a Él. En la iglesia, el sábado será usado como prueba de lealtad a Él, como lo enseña el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, versículos 6 al 7. Séptimo paralelismo entre Israel y la iglesia. Israel se estructuró en una organización completa ordenada de a 1000, de a 100, de a 50, de a 10, que encontramos en Éxodo capítulo 18, versículo 14 al 24. La iglesia adventista fue organizada con la conferencia general, las uniones, las conferencias y las iglesias locales. Instrucción especial fue dada sobre este tema. Octavo paralelismo. Instrucción fue dada sobre cómo vivir sanamente. Levíticos 11. En 1863, Elena de White recibió una serie de visiones sobre este tema, el tema de la salud. Noveno paralelismo. La adoración estaba basado alrededor del santuario. En la iglesia, la adoración está basada alrededor del santuario. Apocalipsis 11 y Apocalipsis 15. Décimo paralelismo. Israel vino a la orilla de Canaán y recibió el mensaje de que Dios le daría esta tierra. Pero el pueblo rechazó el mensaje y vagó por el desierto 40 años. Dios llevó a una nueva generación a Canaán. La iglesia adventista recibió un mensaje especial en 1888, que podría haberle permitido entrar en el cielo poco después. Pero el mensaje fue rechazado en gran medida y hemos estado vagando desde entonces.
Dios llevará una nueva generación a la Canaán celestial. Como verá, la iglesia adventista fue colocada para recibir las bendiciones de Abraham, porque surgió del periodo de 1260 años y abrazó los componentes principales de aquel sistema de bendición a través de la adoración del Dios verdadero, sus mandamientos y el sistema de adoración en el santuario. Note cuidadosamente lo que dice la inspiración sobre el adventismo y su relación con el Dios del cielo. Primero leemos Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 401. Los adventistas que guardan los mandamientos ocupan un lugar especial exaltado. Juan los vio en una santa visión y los describió así: He aquí los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El Señor hizo un pacto especial con el pueblo Israel, con el antiguo Israel. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y así se dirige al pueblo que guarda sus mandamientos en estos últimos días, diciendo: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otra cita que se hace la referencia a la iglesia adventista que encontramos en la Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 431. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra. Por la poderosa cuña de la verdad, los mensajes de los ángeles, primero, segundo y tercero, la ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Como los santos oráculos confinados al antiguo Israel, son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Otra cita que encontramos está en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 170. Habló además Jehová a Moisés, diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: Con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que los profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se hará obra, mas el séptimo día es sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado, morirá ciertamente. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Cita Éxodo 31, versículo 12 al 17. ¿No nos designan estas palabras a nosotros como el pueblo peculiar de Dios? ¿No nos dicen que siempre debemos amar la distinción sagrada puesta sobre nosotros para distinguirnos como denominación? Los hijos de Israel debían guardar el sábado de generación en generación como una alianza perpetua. El sábado no ha perdido nada de su significado. Es y será para siempre jamás la señal entre Dios y su pueblo. Esta declaración inspirada deja muy claro que Dios ha puesto la bendición de Abraham sobre el movimiento adventista. Sin embargo, la bendición que fue derramada a la iglesia adventista hizo de esta un objeto especial de la furia de Satanás. Así como lo indica el siguiente versículo en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella,
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este ataque especial ha llevado al adventismo a repetir la historia de Israel. Leemos en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 149 al 150, lo siguiente. Los lazos de Satanás son echados para que nosotros caigamos tan seguramente como fueron echados para los hijos de Israel poco antes de su entrada a la tierra de Canaán. Estamos repitiendo la historia de aquel pueblo. Si estudiamos detenidamente la historia de Israel desde la frontera de Canaán, vemos que el pueblo cayó en apostasía y participó en la adoración falsa de las naciones que le rodeaban. Si estudias cuidadosamente Patriarcas y Profetas, capítulo 41, la apostasía a orillas del Jordán, podrá leer lo que le aconteció al pueblo de Israel y quizás discernir los paralelos para nosotros hoy día. El mismo hecho de que haya ocurrido una apostasía dentro del movimiento adventista confirma su relación especial con Dios en lugar de impugnarla. Así como el chasco de nuestros pioneros confirmó su posición al hacer un paralelo con el chasco de los discípulos por la muerte de Cristo, así también la actual apostasía en las fronteras de la Canaán celestial confirma el paralelo con el antiguo Israel, quien originalmente sostuvo los estatutos de pacto con Dios. La profeta declara acerca de Israel lo siguiente: se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás, hechizados por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las vestales paganas, es decir, las hijas de Babilonia. Desecharon su lealtad a Jehová. Mientras participaban en la alegría y en los festines, la aceptación de las iglesias protestantes, es decir, el consumo de vino, las falsas doctrinas de la Trinidad, la naturaleza de Cristo, la expiación, etc., ofuscó sus sentidos y quebrantó los muros del dominio propio. Predominó la pasión en absoluto y, habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos. Uno de ellos, por supuesto, la Trinidad. Ofrecieron sacrificios en los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes, como la iglesia emergente. No tardó el veneno en difundirse por todo el campamento de Israel, como una infección mortal. Los que habían vencido a sus enemigos en batalla fueron vencidos por los ardides de mujeres paganas. La gente parecía atontada. Los jefes y los hombres principales fueron los primeros en violar la ley, y fueron tantos los culpables que la apostasía se hizo nacional. Así acudió el pueblo a Baal Peor. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 430. Ahora, un poquito más adelante, página 431 de Patriarcas y Profetas dice: Sinri, uno de los nobles de Israel, vino audazmente al campamento, acompañado de una ramera madianita, princesa de una familia distinguida de Madián, a quien él llevó a su tienda. Nunca se ostentó el vicio más osada o tercamente. Embriagado de vino, Sinri publicó su pecado como Sodoma y se enorgulleció de algo que debió llenarlo de vergüenza. ¿Cómo despertó Israel de su pecado? Leemos allí mismo en la página 431. Debido a los castigos que les alcanzaron rápidamente, muchos reconocieron la enormidad de su pecado. Estalló en el campamento una terrible pestilencia de la cual decenas de millares cayeron
prestamente víctimas. Dios ordenó que quienes encabezaran esta apostasía fuesen ejecutados por los magistrados. La orden se cumplió inmediatamente. Los ofensores fueron muertos y luego se colgaron sus cuerpos a la vista del pueblo para que la congregación, al percibir la severidad con que eran tratados sus cabecillas, adquiriesen un sentido profundo de cuánto aborrecía Dios su pecado y de cuán terrible era su ira contra ellos. ¿Hay algún motivo para creer que la historia no se repetirá de la misma forma en este tiempo? ¿No nos han dicho que estamos repitiendo la historia de Israel? Dios no puede ser burlado y la apostasía voluntaria se encontrará con la justicia divina. Esa justicia no la llevará a cabo miembros de la iglesia, como en el tiempo de Israel, mas Dios se asegurará de tratar fielmente con dicha apostasía. Los que se levantan airados contra nuestros líderes de iglesia no entienden su posición en la estructura de bendición y también yerran al desconfiar que Dios no puede ser burlado. Es algo temeroso caer en las manos del Dios vivo. Mi apelación a mi familia de iglesia es que lloremos y supliquemos por nuestros líderes, pues actualmente están marcados para una destrucción certera. La obra de arrepentimiento y súplicas ante el Señor no es deseada por el corazón carnal. No hay amor en el corazón carnal para nuestros pobres líderes, muchos de los cuales en este momento se enfrentan a una muerte segura. Pongámonos en la posición de la esposa para con su esposo incrédulo y busquemos ganar a nuestros líderes mediante nuestra conducta. Los que se levantan airados y conectan este precioso mensaje del amado Hijo de Dios con agresión, llamando a la iglesia Babilonia, están haciendo el trabajo de Satanás para endurecer a nuestros líderes en su apostasía. La respuesta suave aplaca la ira, y las palabras dichas a tiempo son como manzana de oro con adorno de plata.